vamos a enviarlos a su clase, vamos a orar por ellos, decirles que estamos gozosos de saber que el Señor está hablándoles a sus corazones tan pequeños, tan necesitados del Señor. Oremos por ellos en este día. Inclinemos nuestros rostros en reverencia. Padre, gracias por cada uno de los pequeños que en este día van a escuchar tu santa palabra. Te pido, Señor, por aquellos que van a ministrarle a sus corazones conforme a las necesidades que tú conoces de ellos también, Señor. Aunque son pequeños, aunque son corderitos, ellos, Señor, están ahí atentos en casa, lo que está pasando en su familia, con sus padres. Muchos de ellos sufren. Señor, escuchan todo lo que los papás decimos. Ellos perciben completamente, Señor, si hay una familia que se ama o si hay peleas, gritos. Señor, que en todas las casas hay, pero también hay perdón y hay amor y hay restauración. Señor, que ellos puedan crecer en ese amor, en ese vínculo de familia, una familia que te conoce y que te ama. Que hoy ellos reciban tu palabra con gozo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, chicos. Amén. Damos gracias al Señor por cada uno de los maestros, hijos e hijas de Dios que cada domingo se preparan para darle la palabra de Dios. Muy bien, seguimos en la serie en los Hechos de los Apóstoles, más bien diríamos, como dicen los teólogos, los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Estamos allá en Hechos capítulo 10, hoy llegamos a este pasaje maravilloso. Raúl ya lo leyó y toda la iglesia, y quiera Dios que nuestra casa sea un hogar de fe. Nuestra casa debe ser un hogar de fe, un hogar donde la palabra del Señor esté viva y, ¿por qué no?, que sea un lugar donde podamos convocar a nuestras familias, a todos nuestros hermanos y también a nuestros vecinos y compañeros de trabajo para hablarles del amor de Cristo. De esto se trata el mensaje en este día. El Señor estará con nosotros para ayudarnos, su Espíritu en mi boca, en mi lengua, para compartirles la palabra de Dios. A menudo se sugiere que el libro de los Hechos debería llamarse Los Hechos del Espíritu Santo. Subraye, Hechos del Espíritu Santo. Este walkie-talkie está sonando aquí, por favor. Gracias, Josué. Los Hechos del Espíritu Santo. Yo estoy de acuerdo con esto, porque en realidad vemos desde el inicio, ¿verdad? Allí Lucas está recopilando en este segundo tratado datos exactos y convincentes para luego compartirlos allí a Teófilo. El primer tratado, capítulo 1 de Hechos, el primer tratado se refiere al Evangelio de Lucas y el segundo tratado es este. El segundo tratado, la recopilación de datos de todo lo que, ¿verdad?, los discípulos del Señor, aquellos que estuvieron con el Señor, ¿verdad?, hicieron y vieron, porque dice en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, verso 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó, observe, a hacer, y luego dice, a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Es decir, Lucas en este segundo tratado va a estar de manera detallada compartiéndonos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo deja escrito todo lo que los discípulos del Señor hicieron y lo que Jesús hizo y enseñó. Pues llegamos al capítulo 10 en este día y
en ninguna parte es más evidente la superintendencia soberana del Espíritu Santo que en este maravilloso relato de cómo se movió para abrir la puerta, pongan la palabra puerta de la fe a los gentiles. Recuerden que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les da el derecho, es decir, la potestad de ser hechos hijos de Dios. En este pasaje, Hechos capítulo 10, vamos a ver la soberana, superintendencia soberana del Espíritu Santo. Escuche eso, iglesia, recuérdelo. Es el Espíritu Santo quien convence. Es el Espíritu Santo quien quebranta. Es el Espíritu Santo quien da ese arrepentimiento. Es Dios. No trate de ponerse usted el saco de sus buenas obras. No es por obras para que nadie se gloríe. Amén. Doctrina bíblica. Por favor, entendámoslo de una vez. La gente piensa que es buena. Las personas piensan, por eso apuntan a la salvación por obras, apuntan a la salvación con sus ídolos, salvación por obras. La salvación es un regalo de Dios. Y vamos a ver en este pasaje cómo el Espíritu Santo se mueve, ¿verdad?, en el corazón, en la mente de Cornelio, en el corazón de Pedro, que estaba reacio a predicarle a los gentiles. El Señor tiene que enseñarles acerca del amor y la compasión que Él tiene por no nomás los judíos en aquel tiempo, sino también por todas las naciones. Vayamos al 10º capítulo de los Hechos, donde estamos, y ahora examinaremos la historia de la obra del Espíritu Santo en su dirección soberana de los hombres. En primer lugar, le era necesario preparar, ponga la palabra preparar. El Espíritu Santo prepara el corazón de un gentil, es decir, de un no judío. ¿Estamos de acuerdo? Ponga ahí al lado, no judío, o abajito de gentil, un no judío. Prepara el terreno del corazón de un gentil. Bien, un centurión romano, subraya centurión romano, llamado Cornelio para recibir el mensaje de vida. Estamos hablando de que era de alguna manera como un sargento, un centurión como un sargento, póngale allí al lado, ¿sí? En su cargo. Bien, en segundo lugar, no nomás el Espíritu Santo preparó el corazón de un gentil, sino que lo hizo despertando en él, observe eso, un sentido de hambre. Hambre. Esto es algo que va a pasar y que hace el Espíritu Santo en las personas. Hambre espiritual. ¿Escuchó eso? ¿Te has encontrado con personas que en un momento de su vida quizás rechazaron el mensaje que tú les llevaste, pero en otro momento de su vida esas mismas personas te van a llamar o te pudieron haber llamado y te pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Necesito urgente que vengas a hablar conmigo. ¿Cuántos de ustedes pasaron por este hambre espiritual? ¿Cuántos de ustedes llegaron a un momento en sus vidas donde dijeron, yo necesito de verdad a Dios en mi vida? Yo no puedo más, no doy más. Y probablemente rechazaste en un tiempo la palabra que te llevó ese pastor, ese misionero. Yo tengo la referencia tan clara de un misionero que llegó a nuestra iglesia allá en Argentina, en el pueblo de Margarita, Jesse Valoriano, de las islas de las Antillas holandesas, de Curazao precisamente. Y llegó ese muchacho allí. Y ustedes tendrían que haberlo visto, yo se los cuento. Era increíble ese muchacho. Es increíble ese muchacho. Sigue fiel al Señor, casado, ahora está en otra ciudad. Él tiene un ministerio evangelístico en la radio. Él va a las radios y predica el evangelio, enseña la palabra. Insistente, un hombre así como Esteban, ¿te acuerdas la semana pasada que hablamos de él? Un hombre que iba directo
al corazón, a la yugular de las personas. No quitaba nada porque no hay que hacerlo, no añadía nada porque tampoco hay que hacerlo. Pero si hay algo que recuerdo de este varón es que él era insistente, iba y hablaba, claro, un pueblo muy pequeño, 5.000, 6.000 personas, ¿verdad? Él se movía en su bicicleta, iba hasta que Dios le proveyó un carrito y andaba de aquí para allá. Luego se fue a otra ciudad cercana y ahí iba a los campos y les hablaba de Cristo a las personas. Él no hacía acepción de personas. Y él, me acuerdo que cuando hubo un tiempo de mi vida en el cual mi corazón estaba frío, estaba reacio a la palabra de Dios, él llegaba allí a la casa de mi madre, de mi padre, y hablaba e insistía, hasta que el Espíritu Santo de Dios despertó en mí un hambre por la palabra de Dios. Esto es lo que hizo el Espíritu Santo en Cornelio. Despertó ese sentido de hambre. Y fíjese qué interesante, porque este sentido de hambre, Cornelio lo expresa en sus oraciones. Observa, por favor, allí en el versículo 2 del capítulo 10 del libro de Hechos de los Apóstoles, dice que este hombre, Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Estaba estudiando este pasaje y es interesante porque lo que se trata aquí es que Cornelio simpatizaba con la fe judía. Realmente no había tiempo, escuche, esto es interesante, no había tiempo para un centurión, para las demandas de un centurión romano de enfocarse en el aspecto espiritual. Escuche esto. Hay personas que dicen esto. Realmente estoy tan ocupado en mi vida que las cuestiones espirituales, yo no tengo tiempo para cuestiones espirituales. Eso lo vas a escuchar comúnmente de la gente. Para un centurión romano, las demandas que tenía, ¿verdad?, en el trabajo y lo que hacían ellos, aunque no eran hombres, ¿verdad?, que iban al enfrentamiento, más bien ellos dirigían a esas legiones romanas. Eran los sargentos de esas legiones romanas, ¿verdad? Así que este hombre tenía hambre espiritual y simpatizaba con la fe, ¿verdad? Quizás iba a las sinagogas, mas no era un creyente, era un simpatizante, temeroso de Dios, daba muchas limosnas al pueblo, ¿verdad? Y oraba a Dios siempre, a su manera. ¿Estamos hasta ahí? Podríamos poner esa búsqueda de Dios. Y póngale unas comillas ahí, porque usted podrá decirme, pero pastor, ¿no nos ha enseñado por tanto tiempo de que no hay nadie quien busque a Dios? Sí, ok. Pero recuerde que hay muchas personas que simpatizan con la fe suya. ¿Escuchó eso? Simpatizan con la fe suya. Probablemente oran, lo veremos más adelante en el último punto. Bueno, nomás tenemos 2 puntos hoy, el tercer punto lo dejé para la semana que viene porque ustedes ya me conocen, ¿verdad? Este hombre simpatiza, hay una aparente búsqueda de Dios en sus oraciones, en su simpatía con la fe judía, etc. Vamos rapidito. Punto 3. El Espíritu Santo prepara el corazón, número 1. El Espíritu Santo despierta un sentido de hambre en Cornelio, punto 2. Luego, punto 3, el Espíritu Santo tiene que remover un iceberg, escuche esto, de prejuicio. ¿En quién? En Pedro. Tiene que remover un iceberg de prejuicio judío contra los gentiles que permanecía en el corazón del apóstol Pedro. ¿Qué iceberg tiene que remover el Señor? ¿Qué iceberg de prejuicio tiene que remover en ti para que mires a las personas o miremos a las personas con la compasión de Cristo? ¿Qué iceberg tiene que mover el Señor en nosotros? Probablemente somos demasiado selectivos,
Probablemente somos demasiado fríos, apáticos a las necesidades. Probablemente tendríamos que recordar lo que decía en Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas y predicaba el Evangelio, sanaba a los que estaban enfermos. Tenía compasión porque veía a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Probablemente tenemos que remover un corazón lleno de prejuicios, lleno de frialdad, lleno de falta de compasión, más bien con falta de compasión, lleno de apatía, quise decir, lleno de apatía por un mundo que está perdido, que está necesitado del Señor. Porque probablemente vemos a las personas como cosas, y amamos más a las cosas que a las personas. A las personas tienes que amarlas, a las cosas tienes que usarlas. Y probablemente nosotros usamos a las personas en lugar de amar a las personas. Dice la palabra que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y ese amor sacrificial es el que de nosotros debemos manifestar a las personas. Un amor sacrificial. Así que el Señor tiene que trabajar por medio de su Espíritu en ese corazón frío de Pedro, porque no se olvide que Pedro no terminó la obra del Señor allí cuando el Señor le dijo a Pedro: Pedro, pastorea mis ovejas, Pedro, apacienta mis corderos, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan en la playa? El Señor le dice 3 veces: Pedro, ¿me amas? Bueno, entonces te encargo el pastorado. Pedro, ¿me amas? Apacienta a los corderos, cuida a las ovejas pequeñas, a los corderitos. Pastorea mi iglesia, Pedro. Pero Pedro tenía que aprender acerca de este amor compasivo que no hace distinción entre un judío, entre un griego, entre un gentil, entre uno de una nacionalidad o de otra nacionalidad. Pedro tenía que ablandar su corazón. Él no podía hacerlo solo, el Espíritu Santo lo iba a hacer. Para hacer eso, le dio a Pedro la visión, ponga la palabra visión, y hago énfasis en esta palabra, la visión de la sábana bajada del cielo con varias clases de animales, pájaros, reptiles en ella, y le dijo claramente que todos estaban limpios. ¡Wow! Y vamos a leer esto, por favor, allí en capítulo 10, versículo 3, dice la palabra, vio claramente una visión, ¿verdad?, como a la hora 9 del día, que un ángel bueno, estamos en la visión de Cornelio, pero vamos a la visión de Pedro, versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le dijo una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, sí, claro que lo voy a hacer. Oh, me equivoqué. Señor, no. ¿Cómo respondes cuando el Señor te pide algo? Escucha, el Señor te lo pide. ¿Cómo respondemos a esto? Señor, no, dijo Pedro, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Te das cuenta cómo el lastre de la religión todavía estaba en el corazón de Pedro? ¿Te das cuenta cómo ese lastre de religión puede detener lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros no crecimos de esta manera, con los lastres, ¿verdad?, con las reglas, ¿verdad? Yo pensaba antes que la cuestión de la fe o de la santidad se relacionaba cuando yo me ponía un saco y una corbata. Así pensaba, así me enseñaron, y no estoy en desacuerdo con eso. Creo que debemos vestirnos bien, debemos estar, ¿verdad?, súper presentables, con un buen perfume, Dolce & Gabbana si es necesario, lo que sea.
Pero no se trata de eso, la espiritualidad no se trata del saco que te pones, del vestido que te pones, aunque debemos estar bien presentables delante del Señor cada día, no nomás el domingo. La espiritualidad pasa por una relación y una comunión con Dios, y lo que Pedro tenía era un lastre de religiosidad en su corazón. El Espíritu Santo tenía que sacar eso. De hecho, haga un paréntesis, en la casa de donde Pedro estaba era de Simón, ¿qué dice? ¿El qué? Un curtidor. El trabajo de ese hombre era precisamente quitarle la piel a los animales. Y muchos quizás, y era cristiano ese hombre, y ahí lo mandó el Señor. Ahí estaba Pedro. Ahí estaba Pedro. Ya estaba el Espíritu Santo preparando el corazón de él. Quizás vio cuando llegó a la casa, ¿verdad?, un montón de pieles de animales, ¿verdad? Ahí está Pedro y ahí el Señor le habla y le baja allí un lienzo, un gran lienzo atado de las 4 puntas. Había cuadrúpedos, terrestres, reptiles, aves. Una voz del Señor, o una voz, y le dice, levántate, mata y come. Y Pedro dice, Señor, no. Pero fíjese qué misericordioso y qué insistente que es Dios. En el versículo 14 le dice, 15 dice, volvió la voz a él la segunda vez. Y esta voz le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo ¿cuántas veces? 3 veces. Se ve que Pedro hasta la tercera vez recién reaccionaba, ¿no? Como muchos de nosotros, Guille. Hasta la tercera vez reacciona. Dice, se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llaman. Como de película, ¿no? Esto está pasando. ¿Quién está haciendo esta obra? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Alguien va a tocar a tu puerta. Alguien va a llamar a tu celular. Vas a mirar las necesidades. Las necesidades más fuertes espiritualmente hablando están dentro de nuestra familia, amados. Ahí tenemos que despertar, ahí tenemos que verlas, ahí tenemos que, por favor, quitar esos icebergs de prejuicios que tenemos y empezar. Probablemente allí hay una persona que no tragas, como decimos, no la puedes tragar. Te queda atorada aquí, ¿verdad? El Señor quiere que le hables, que vayas y le hables. Dice la palabra del Señor que Pedro tenía que entender 3 veces el Señor le habla. En el boletín estoy ahora. Luego reunió a Pedro, la parte final de la primera parte. Luego reunió a Pedro y Cornelio, dice, a través de un ángel que visitó a Cornelio y le pidió que llamara a Pedro. Interesante que llegan estas personas a la casa de Simón y llaman a Pedro, preguntan por Pedro. Quiero darte tres puntos claves en cuanto a esta revelación. Hoy nomás vamos a ver 2. Dijimos, en primer lugar, hay una revelación sobrenatural. Ponga la palabra revelación sobrenatural. Esto lo vemos en Hechos capítulo 10, ¿verdad? Una revelación sobrenatural. Dios expande, ponga la palabra expande, con X, expande los horizontes de Pedro y le ayuda a salir del molde. Dios quiere expandir nuestros horizontes, por eso estamos tratando de que nuestra comunidad mire hacia afuera, que miremos hacia afuera. Hay necesidades afuera de estas 4 paredes de nuestro templo.
Hay necesidades en nuestra casa, hay necesidades en nuestra familia, hay necesidades en nuestros vecinos. Hemos contado la historia de aquella mujer que vivía enfrente, cuando vivíamos aquí nosotros en la estancia, vivía enfrente de la casita donde rentábamos, y allí cada día esa mujer venía precisamente a visitar a esta señora que era literalmente una bruja. Y venía esta mujer cada día allí, ¿verdad?, a tomar, entre comillas lo pongo, ciertas terapias. Y mi esposa empezó a orar por esa mujer que llegaba allí. Y pasó el tiempo. Es interesante la oración del justo. La oración del justo, dice Santiago, que puede, ¿qué? Mucho. Dígalo una vez más. La oración del justo puede mucho. Mucho. Esto es una de las cosas que todos debemos hacer cuando empezamos a trabajar en la obra del Señor y Dios empieza a usar nuestras vidas. Tenemos que tener compasión y tenemos que orar por las personas. Los horizontes tienen que abrirse. Y mi esposa oró por esa persona por mucho tiempo. No sé cuánto tiempo pasó, no tengo bien en claro el tiempo, pero al tiempo, otra persona que Dios usó, ¿verdad?, le habló de Cristo. Esa persona llegó a este lugar. Mi esposa la identificó. Se acercó a ella y dice: yo oraba por ti. Tú eres aquella persona que iba a ese lugar, ¿verdad? Sí. Nosotros sabíamos a dónde iba esa mujer. Y mi esposa orando por esa persona, para la salvación de esa persona. ¿Estás orando por la salvación de tus familiares que no conocen al Señor? ¿Estás orando por tu vecino? ¿Estás orando por tus compañeros de escuela? Escucha, iglesia. Compasión, compasión. Nada de prejuicios, compasión, amor. Abre tus ojos, abre tu corazón, expande tus horizontes y mira las necesidades que hay enfrente de ti. Por eso Jonás tampoco quería ir a Nínive, porque los de Nínive le habían hecho mucho mal al pueblo de Israel. Y el Señor le dice: tienes que amar a tus enemigos. Ama a tus enemigos. Nuevos desafíos. Le ayuda el Señor a salir del molde. ¿Ya pusimos esa palabra? Del molde. Nuevos desafíos espirituales mueven nuestras estructuras a mayores compromisos y nuevas convicciones. El domingo pasado le decía que Esteban era un hombre de compromiso. ¿Sabe por qué nosotros no queremos comprometernos con el Señor y con su obra? Porque probablemente tu corazón o mi corazón están fríos como un iceberg, duros. El Señor quiere romper ese molde. El Señor quiere mover la estructura de nuestros corazones a un mayor compromiso con nuevas convicciones en el Señor. Cuando Pedro entró en la casa de Cornelio, este orgulloso centurión romano se postró a sus pies y lo adoró, dice la palabra de Dios. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 10. Capítulo 10, por favor. Versículo 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado, observe, mi casa un hogar de fe, ¿no? Los había convocado, dice, a sus parientes y amigos, ¿qué? Más íntimos. Qué lindo, ¿no? Observen esa imagen. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Aquí hay algo interesante, vamos a verlo. Es notable que un miembro de la guarnición militar subyugadora, es decir, la guarnición militar romana, caiga a los pies de una de las personas sometidas y lo adore, porque no se olviden de que en aquel tiempo Roma estaba sometiendo a la nación judía, ¿se acuerdan? Pero ahora Cornelio se postra y lo adora. ¡Wow! Tan hambriento estaba el corazón de este hombre. Ponga la palabra hambriento.
Estaba hambriento este corazón, amados hermanos. Estaba deseoso de encontrar a Dios, que en realidad hasta estaba dispuesto a adorar a un judío. Impresionante. ¿Por qué no miramos en esta semana? ¿Por qué no miras en esta semana? ¿Por qué no miramos juntos en esta semana a los compañeros de nuestra clase, a los compañeros de nuestro trabajo y podamos identificar el hambre espiritual que ellos tienen? ¿Cómo vas a identificarlo? Escúchalos hablar, escucha hablar a ellos por unos minutos, escúchalos. Había un programa de radio en Argentina que se llamaba Te Escucho. ¿Sabe que ahora estaba a las 12 de la noche? ¿Sabe que fue el programa de mayor rating? Era una persona que tenía no sé cuántas líneas telefónicas. Solamente la gente tenía unos 2 minutos para contarle su problema. Si pudiésemos identificar, escuchando, identificar el problema de las personas, tendríamos mucha chamba en las cuestiones espirituales. Ahí está este hambriento, hambre por la palabra. El Espíritu Santo, claro, estaba preparando ese corazón, por supuesto. Él estaba deseoso de encontrar a Dios, estaba dispuesto a adorar a un judío. Pedro, por supuesto, está avergonzado. ¿Qué le dice Pedro allí? En el versículo 25, gracias. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. El versículo 26 dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Observe esto, amado. Pedro, por supuesto, está avergonzado. Levanta a Cornelio y le dice, solo soy un hombre como tú, no me adores. Y esto es interesante lo que voy a decirles ahora. Es muy interesante porque hay una afirmación católica romana de que Pedro fue el primer papa, y aquí vemos que Pedro se negó a aceptar el homenaje de este hombre y no le permitió darlo. Así que, amados hermanos, Pedro, al igual que tú y al igual que yo, somos discípulos del Señor, somos mensajeros del Señor y tenemos que llevar a las personas a que conozcan a Cristo. Qué tremendo daño que ha hecho, escuche bien, qué tremendo daño que ha hecho en las iglesias y en las congregaciones cuando los pastores, en lugar de que hagan mirar a la congregación a Cristo, hacen mirar a la congregación al pastor. Qué tremendo daño. Y después hay desilusiones, y después hay enojo contra la iglesia, y después castigan a la iglesia, y después se enojan, ¿verdad?, con los futuros líderes que están allí, porque, ¿verdad?, asocian la caída de ese líder o las cosas que ese líder hizo, ¿verdad?, con el futuro de esa iglesia. No tiene nada que ver. Dios obra, Dios trabaja en su iglesia, Él levanta nuevas personas y trata con aquellos que menospreciaron la obra de Dios y menospreciaron el ministerio que Dios les encargó. Porque el ministerio que tenemos, amados hermanos, cada uno de nosotros, escuche bien esto es lo que le voy a decir, Dios nos lo encargó. Por tanto, cuando aparezca el príncipe de los pastores, cada uno de los pastores y los siervos del Señor daremos cuenta qué hicimos con el ministerio que Dios nos encargó. Mientras entran en la casa, Pedro le dice a Cornelio, tú sabes cuán ilegal es para un judío asociarse o visitar a alguien de otra nación. Pedro, no estás entendiendo todavía. Ahora, esa no era la ley de Dios, esa era la ley del hombre. Los judíos habían adoptado esa posición por su cuenta. ¿Cuántas leyes hemos hecho nosotros? ¿Cuántas tradiciones? Por eso, observen, la fe católica y en otras religiones ponen las tradiciones por encima de la palabra de Dios. Nada tiene que estar por encima de la palabra de Dios.
sola fe, sola escritura, sola gracia, solo Cristo, solo Dios. Amén, amén y amén, amén. Además es evidente que Pedro todavía sigue incómodo, se siente incómodo al entrar en la casa de un gentil, porque se siente llamado a explicar su acción, porque él cuenta de cómo, ¿verdad?, el Señor lo llamó. Mientras entran en la casa le dice a Cornelio, tú sabes cuán ilegal es para un judío asociarse, ¿verdad? A Pedro se le había enseñado una lección y aunque obviamente no la entendió del todo, dice, Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar común o inmundo y por eso he venido. Dios me ha mostrado, Dios me ha dicho que yo tengo que venir acá. Y qué hermoso que es eso cuando uno escucha la voz de Dios y obedece la voz de Dios. Qué lindo que es tener una congregación que escucha la voz de Dios y sale de esta puerta no para archivar lo que Dios te ha dicho, sino para salir ahora a un mundo que está perdido y poner en práctica lo que hemos escuchado hoy. Tu casa, mi casa deben ser un hogar de fe, amados hermanos. Debemos quitar esos lastres de religiosidad. Debemos mover esos corazones llenos de frialdad y de apatía para ir, como en el caso de Pedro, a un hombre gentil y llevarle el evangelio de salvación. 10:29 dice el versículo 29 allí de Hechos capítulo 10, por lo cual al ser llamado, vine sin replicar, sin estar poniendo más excusas de las que ya había puesto. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y entonces empieza Cornelio a decirle, bueno, yo ahora te cuento mi visión, tú ya contaste la tuya, ahora déjame contar la mía. Y ahí Cornelio dice, yo estaba en oración, y dice, hace 4 días yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Déjame tocar el segundo punto. No solamente hay una revelación sobrenatural, también hay una invitación sobrenatural, una invitación sobrenatural. Dios envía a unos asociados de Cornelio a invitar a Pedro a entrar en un nuevo ámbito de ministerio, a los gentiles, ponga la palabra gentiles. Esa es la invitación. Pedro, tienes que hablar a los gentiles. Este es el ámbito. Exponernos a nuevos y mayores desafíos despierta la compasión y el compromiso en nuestros corazones. Repito, exponernos a nuevos y mayores desafíos despierta la compasión y el compromiso en nuestros corazones. Usted sabe que cuando el Señor comenzó a predicar, amados hermanos, hubo gente que no le creía a Él. ¿Cuántos recuerdan esto? Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 5. Mire lo que dice. Anótelo allí. Marcos 6, del 1 al 5. Mire lo que dice la palabra del Señor. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, dice la palabra, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Mire cómo menospreciaban al Señor. No, obviamente, no veían en él otra cosa que no sea el hijo de María, ¿verdad? El carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, etc. ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y mire lo que dice el versículo 4. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo, verso 5, subraye y preste atención, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Verso 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando.
¿Prestó atención? Es interesante cómo, ni más ni menos que el Señor mismo, ahí estaba el Mesías, el que podía predicar sermones increíbles, el que podía hacer milagros tremendos, y la gente no creía en Él. Ahora muchos, cuando les encomienda un ministerio, ¿verdad? Empiezan a pensar, ¿verdad? Dice el pastor, pero ¿seré yo, en primer lugar, seré yo la persona correcta para esto, para este ministerio? ¿Será que Dios quiere esto para mí? Bueno, ¿por qué no te pones este nuevo desafío? ¿Por qué no dejas que el Espíritu Santo haga esta obra en ti y asumes el reto, asumes el compromiso? Así en tu corazón se despierta mayor compasión, te expones a un nuevo y a un mayor desafío, quitas tus prejuicios, mueves la estructura de tu corazón. Quizás eres un religioso, quizás eres un hombre apático y frío. Tenemos que mirar a las personas, tenemos que tener compasión por ellas y aceptar los desafíos que te vamos a dar en nuestra amada iglesia, en tu iglesia. Y después decimos, ¿y si me rechazan? ¿Y si rechazan mi mensaje? Bueno, le rechazaron el mensaje del Señor. ¿Qué esperas que te suceda a ti? No quisieron lo que el Señor les traía. ¿Qué esperas que te suceda a ti? ¿Te desanimas fácilmente? ¿Cuántos nos desanimamos cuando una persona no quiere oír el mensaje que le predicamos? El Señor se fue a otras aldeas, dice la palabra. Asombrado, verso 6, de la incredulidad de ellos, se fue a otras aldeas y enseñaba en otros lugares. Amén. Mire por favor en Marcos capítulo 1, versículo 38. Mire lo que dice la palabra de Dios. Marcos 1, 38. Si quieres quitarle el monitor no pasa nada. Y les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Vamos a los lugares vecinos, vamos. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. La condición espiritual es la misma, hermanos amados. Las condiciones espirituales es la misma. Cada vez que voy al centro de la ciudad o ando por aquellos lugares, me asombra ver muchas personas que están poseídas por demonios, andan caminando en las calles, tú ves sus ojos, tú ves cómo el enemigo ya los atrapó, ya están sumergidos en las drogas, están riendo solos, están hablando solos, están en las garras del enemigo. Y esos casos extremos los ves con tus propios ojos, pero hay muchas personas en tu trabajo, escucha una cosa, que quizás son adoradores de la Santa Muerte, adoran a ídolos, quizás tienen figuras que adoran en sus casas, le prenden velas, quizás son creyentes fieles a esos ídolos. Cada ser humano tiene un corazón para adorar. O adoras a Dios o adoras a los demonios. ¿Por qué no miramos las necesidades de la gente? ¿Por qué no sentimos el dolor de la gente? ¿Por qué no escuchamos esos gritos? Porque ellos están gritando, mas no escuchamos sus voces, pero podemos verlas en sus caras, en sus rostros, en sus ojos. Aquí tenemos el formato. Hechos 10, 30 y 33 para terminar. Tenemos el formato exacto y estratégico de una clase bíblica en el hogar. Un hombre abre su casa, reúne a sus amigos, tiene algunos refrigerios, algunos panes listos, invita a un maestro a venir y a presentar el evangelio a sus amigos. Cornelio reunió a sus parientes y amigos. Ahora está esperando. Y déjeme allí, ¿verdad? La exposición, ponga la palabra exposición de la palabra del evangelio.
Ahí está. Está esperando que este varón de Dios exponga la palabra del Evangelio. Por eso te mandé a llamar, Pedro. Por eso estás acá, porque el Espíritu Santo te trajo acá. Por eso abrí mi casa, por eso convoqué a mis parientes y amigos, porque yo vi precisamente a ese enviado de Dios en esa visión, que Él me dijo esto y Dios escuchó mi oración. Pedro, por favor, abre la palabra y háblanos. Tenemos hambre espiritual, necesitamos que nos hables. Sí, está bien, soy un gentil, soy un centurión romano, tú tienes que quitar esos prejuicios de tu corazón. Háblanos la palabra, Pedro. Y hay un detalle importante que quiero mencionar en esto, y es el siguiente. Revisemos por favor esto. Fíjese por favor, cuando Cornelio cuenta en el versículo 30 y dice: entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba en mi casa, y vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido ¿qué? Subraye eso por favor, tu oración ha sido oída. Y déjeme aclararles como su pastor algo importante que quiero que usted note, y es lo siguiente. ¿Escucha Dios las oraciones de todos? ¿Escucha Dios las oraciones de un no cristiano? ¿Qué dice este relato? ¿Escuchó Dios las oraciones de Cornelio aún siendo un no cristiano? Ponga la respuesta ahí. ¿Escuchó Dios las oraciones de Cornelio aún siendo un no cristiano? ¿Podemos decir que Dios no escucha las oraciones de un inconverso? Claro que Dios las escucha. Sin embargo, obviamente, Dios escucha, mas Dios no responde a todas las oraciones. Si ese inconverso está por el poder del Espíritu Santo, Dios conoce el hambre espiritual de esa persona, y ese inconverso dice: por favor, Dios, estoy desesperado, no puedo más, yo te necesito, yo quiero que tú envíes a alguien, quiero que me des una respuesta, una salida a esta situación. Dios conoce, Dios escucha, Dios en la compasión de Él por el pecador enviará a una persona. Dios está preparando ese corazón hambriento para recibir la palabra. Ahora, si ese inconverso dice: Dios es un adorador de los ídolos, dice: Dios, por favor, ya le pedí a la Santa Muerte, ahora te pido a ti, Señor, ¿me suples esto? ¿Me ayudas con esto? ¿Escuchó Dios la oración? La escuchó. ¿Responde esa oración? Claro que no la va a responder. Dios escucha las oraciones. Ponga: Dios escucha. En segundo lugar, Dios contesta. En tercer lugar, Dios responde. Dios es soberano, Dios conoce los corazones. Dios escucha las oraciones, Dios responde las oraciones. Él es Dios, Él es Dios. Me quedo con ganas del tercer punto, pero no puedo. Nos vamos a ir mucho en el tiempo, pero el próximo domingo nos vamos a enfocar en el mensaje de Pedro y el propósito por el cual el Espíritu Santo hizo, escuche esto y subraye por favor en su boletín, hizo la maniobra, el Espíritu Santo hizo la maniobra para que estos hombres estén juntos. Quiero leerles un versículo, por favor, y vaya y anote allí debajo o al lado de Dios escucha, Dios conoce y Dios responde. Ponga por favor Romanos capítulo 10, versículos 12 y 13. Terminamos, Rubén, con esta. ¿Me ayudas por favor para que el Señor sensibilice nuestros corazones? Romanos 10, 12 y 13. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Ok? ¿Lo tiene?
Y vamos un poquito desde antes, desde el versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando Pablo le predicó al rey Agripa, el rey Agripa dijo: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, por poco me persuades a ser cristiano, me faltó un poquito. Pero quiero decirle una cosa, nadie entra al cielo porque le faltó un poquito. O crees y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, o no crees. Si crees en aquel que Dios envió en Cristo Jesús, serás salvo. Si crees y recibes. Si no crees, ya eres condenado, ya has sido condenado. ¿Estamos hasta allí? Dice el versículo 10, y aquí vamos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que cuando le hables a una persona y te das cuenta que hay hambre espiritual en ella y Dios te llevó, Dios te impulsó, su Espíritu te impulsó para que vayas a ese lugar, o para que atiendas esa llamada telefónica, o para que le envíes un correo, o para, mira, el Señor estará trabajando en tu corazón, derribando los prejuicios, moviendo tus estructuras para que tengas un mayor compromiso para Él, tratando de que escuches, de que veas la necesidad del hambre espiritual de la gente. Tienes que recordar esto, que la persona tiene que confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer de todo su corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces será salvo. Porque con el corazón, mente, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Te das cuenta, lo confesó, lo habló con su boca. Es el ladrón de la cruz. Y aquí va lo que quiero decirle, amados hermanos. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que ¿qué? Con los que le invocan. Una persona que invoca al Señor, que ora al Señor y que le pide: Señor, por favor, aunque no sea cristiano todavía, Señor, por favor, no puedo más, estoy en lo último, estoy con mi vida completamente desorientada, no puedo más, hasta aquí llegué. Tenlo por seguro que el Señor, que conoce los corazones, hará su obra por medio de su Espíritu para que esa persona conozca al único que puede sacarlo del pozo de la desesperación a esa persona. Así estaba Cornelio, y el Señor envió a Pedro. Y dice el versículo 11, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y te pregunto, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿De quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso el Señor mandó a Pedro. Y por eso el Señor nos quiere mandar a ti y a mí a ese lugar. La semana esta creo que fue, hermano Héctor, el día martes, ¿verdad? Estuvimos con Mario, con Lupita y con Josefina. Y nos sentamos. ¿Cuántos años tiene Josefina, Pedro? Héctor, hermano Héctor. ¿84? 84 años. Ahí estuvimos en su casa. Y nos sentamos con ella un ratito a charlar. ¿Y qué creen? El Señor tocó el corazón de esa mujer de 84 años. Y le mostramos el único camino, Jesús. Tú dices: bueno, pastor, aquí estoy, dígame, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde me va a enviar?
No más que no sea tan lejos, pastor, ¿eh? Por favor, para que no gaste tanta gasolina. No más que no sea una persona tan dura y las excusas vienen. El Señor te quiere usar, amado hermano. El Señor quiere usar nuestras vidas. Estamos ante un evento que puede ser, más bien que va a ser único, un evento que va a sacudir los cimientos del mundo entero, el arrebatamiento de la iglesia. En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor nos lleva. Y ¿sabes algo? En este mundo empezará un colapso que jamás las personas han vivido. Las estructuras del mundo ya se están moviendo, terremotos en todas partes. Inundaciones, huracanes en todos los lugares, violencia, la ciencia, la tecnología avanzando a pasos agigantados. El Señor viene y la iglesia tiene que cumplir su misión. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree es salvo, el que no cree ya ha sido condenado. Querido Dios, aquí estamos, y si tú quieres usar nuestras vidas, Señor, por favor, quebranta nuestro corazón de hielo, duro, lleno de prejuicios, lleno de conformidad al mundo, y mueve las estructuras de nuestros corazones, Señor, de nuestra visión. Tú tuviste que hacer un montón de maniobras, lo hiciste, le mostraste a Pedro un lienzo lleno de animales, cosas que para un judío eran lo peor. Y luego vienen los asociados de Cornelio, tocan la puerta, estamos buscando a Pedro, tú eres y ahí está Pedro ahora en la casa de Cornelio. Señor, por favor, envíanos, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Basta de prejuicios, basta de excusas, basta de tener corazones tan apáticos, basta de mirar nomás por nosotros mismos y querer estar allí con nuestra alacena llena y quizás al lado de nosotros hay una persona que no tiene pan. Ayúdanos, Señor, danos compasión, Padre. Danos amor por los perdidos, danos amor por nuestro prójimo. Ayúdanos a hacer algo más que estar, Señor, cada domingo escuchando y recibiendo tu hermosa palabra. Muévenos, mueve las estructuras, Señor, de tu iglesia aquí presente. Gracias por tu palabra, gracias por cada corazón listo para recibirla. En el nombre de Jesús, todos decimos amén, amén y amén. Comparta esta palabra a los que no pudieron venir hoy. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por la provisión, diezmos y ofrendas.